Empezar por ese dolor que la mayoría de personas tiene o teme, estafas financieras. El primer punto de partida para advertir de una posible estafa financiera es cuando los rendimientos que nos ofrecen son más allá de los esperados. Por lo general, la gente también busca soluciones rápidas a los problemas. Y el problema está en que la rapidez de las soluciones es directamente proporcional a los problemas. Mientras más rápida sea la solución, más rápido es el problema. Si no perdemos al inicio, alguien más lo va a perder en forma inmediata, a la mitad de los negocios piramidales o cuando todo el mundo se entera que es la última fase. Ya nuestros padres ya sufrieron la época del notario Cabrera, ya sufrieron la época de las captaciones en Santo Domingo, en Machala, en Babahoyo, en Zamora, en Llanzasa, en Guayaquil, en Machala. Y los temas de captación se reproducen por montones en el país. Hoy tengo la oportunidad de estar con uno de los abogados más respetados de la ciudad y del país, Álvaro Reyes, especialista en Derecho Administrativo y en Análisis Económico del Derecho. Bienvenido, Álvaro. Edwin, buenas tardes, muchas gracias a los amigos que nos ven y nos escuchan también. Buenas tardes, un placer estar aquí. Perfecto. Bienvenido a Invertir Científicamente. Me gustaría empezar por ese dolor que la mayoría de personas tiene o teme, estafas financieras. ¿Qué proceso se debería seguir para identificar una estafa financiera? Y después de ser estafado, ¿qué proceso legal tendría que hacer esa persona? A ver, cuando hablamos del término de estafas financieras, obviamente nos anticipamos a la existencia de un delito, de alguien que está aprovechando el engaño o las mentiras para apropiarse del patrimonio de otra persona, básicamente. No es lo mismo que robar, pero se entiende, son sinónimos que podríamos entenderlo de esa manera. Antes de responder eso, es interesante partir del punto de, bueno, ¿por qué debemos prevenir que algo malo nos ocurra financieramente hablando? La respuesta inversamente proporcional es porque alguien mintiendo obtiene mayor beneficio económico que nosotros, ¿sí? Por eso la gente lo hace. Entonces, ¿por qué alguien está interesado en captar dinero, por ejemplo, de forma ilegal? Y cuando nos referimos a las estafas piramidales, bueno, en realidad que las captaciones piramidales de capital no necesariamente son malas, ¿sí? Porque al final del día, si se manejan de manera adecuada, lo que hace de manera legal y de manera transparente, por ejemplo, las entidades financieras captan dinero, ¿sí? Tienen que salvaguardar patrimonio, al mismo dinero lo prestan sobre la base de los rendimientos y utilidades que cobran por ese dinero, generan ganancias. Y al final también pueden pagarle intereses a las mismas personas que les prestaron el dinero, los depósitos a plazo fijo, y también ganan de los intereses que cobran de los préstamos con ese mismo dinero. Son estructuras de capitalización que son legales. El problema es cuando son ilegales. El primer punto de partida para advertir de una posible es cuando los rendimientos que nos ofrecen son más allá de los esperados. Nuevamente volvemos al inicio de lo que yo señalaba. Un delincuente, la persona que quiere estafar, ve un potencial negocio, entre comillas, no es negocio, ¿sí?, de generar mayores réditos económicos. Entonces, si yo le ofrezco pagar una rentabilidad del 20% anual, del 10% mensual, ¿sí? Estamos hablando del 120% anual, ¿sí? Entonces, es decir, claro, en un banco me paga el 10, en el mejor de los casos, el 10% anual y usted me ofrece el 10% mensual. Es decir, estamos hablando de una diferencia astronómica. Por lo general, la gente también busca soluciones rápidas a los problemas, ¿sí? Y el problema está en que la rapidez de las soluciones es directamente proporcional a los problemas. Y eso nos permite identificar que si el rendimiento es alto, estamos frente a un potencial riesgo. Si no perdemos al inicio, alguien más lo va a perder en forma inmediata, a la mitad de los negocios piramidales o cuando todo el mundo se entera que es la última fase. Ejemplos claros, no sé si se acuerdan ustedes, pero ya nuestros padres ya sufrieron la época del notario Cabrera, ya sufrieron la época de las captaciones en Santo Domingo, en Machala, en Babahoyo, en Zamora, en Llanzasa, en Guayaquil, en Machala.
los temas de captación se reproducen por montones en el país. ¿Por qué siguen ocurriendo? Tenemos legislación que lo prohíbe. Tenemos sanciones a quienes incurren en ese delito. ¿Pero por qué siguen pasando? Entonces podemos concluir que al final del día no existe una regulación adecuada sobre la base de desincentivos en materia, en sentido negativo o incentivos de forma positiva, ¿sí? Como dicen los economistas y ustedes que ya lo van a hacer y los que ya lo son, los incentivos y los desincentivos que finalmente guían la conducta humana, que también están en la ley. Pero las decisiones económicas de las personas no siempre son racionales. Si mi decisión económica fuese, y no solo decisión económica, sino también aversión al riesgo, ¿ya? Mucha gente le perdió el miedo a las inversiones, perdió el miedo, es decir, no importa, con tal de ganar. Ese no importa, con tal de ganar, nos ha llevado en este momento a sufrir crisis. Hablemos en el ámbito local, por ejemplo, Loja, hace no muchos meses sufrió la caída masiva de esta piramidación IX y con el tema de las criptomonedas, que las criptomonedas no pueden ser malas, lo malo es cómo lo manejaron a este sistema, ¿sí? Y al final del día, gente endeudada, gente emigrando, gente sin trabajo, familias destruidas económicamente, y eso no quiere la sociedad. Entonces, el primer punto de partida es poner un semáforo a nuestros pensamientos. Cuando se nos ofrece rentabilidades por fuera de lo que normalmente tenemos a la mano, que oscilan entre el 10 y el 20% anual, cualquier valor por fuera de eso debe llevarnos a repensar 2 o 3 veces antes de dar un paso, ¿sí? Exactamente. Bueno, los datos son realmente preocupantes. Para septiembre de 2024 se reportaron en promedio 66 estafas financieras diarias, en promedio. Entonces, la situación es bastante preocupante. Pero una vez que la persona es presa de esta estafa, cae en esta estafa, ¿qué proceso legal debería seguir? En realidad, la forma en cómo están diseñados ahora los procesos piramidales son a través de plataformas tecnológicas, ¿sí? Y plataformas tecnológicas que no operan ni personas en el país, ni servidores en el país, ni se puede rastrear fácilmente los IPs de esas direcciones por la forma en cómo están protegidas y encriptadas todas esas transacciones. Entonces, actualmente, desde el problema último, IX, por ejemplo, solo la ciudad de Loja, de los números que llegaron a mi poder, IX levantó más de $26 millones. Si nosotros en este momento convocamos a todas estas personas con las mismas cantidades invertidas a proponerles un negocio de fábrica de embutidos, lo más seguro es que no llegamos ni al 1% de esa cifra, ¿sí? ¿Y por qué? Porque por esa rentabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? La solución termina siendo peor que el problema. Y caemos en un vacío, no normativo porque tenemos, no legal que tenemos, pero caemos en un vacío de nuestro sistema. Social. De nuestro sistema, de sistema social e institucional. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve presentar una denuncia por estafa en la Fiscalía si hasta el día de hoy, después de aproximadamente 2 años, ni siquiera ha avanzado un proceso a etapa de formulación de cargos, no hay un responsable que dé la cara? Es decir, el sistema lastimosamente no puede avanzar porque no tenemos ni las herramientas, ni la capacidad y la forma en cómo se cometen estos delitos actualmente le impiden al sistema de justicia avanzar. El delincuente avanza mucho más rápido que los sistemas de justicia. Y cuando lograron ver esa posibilidad, de alguna manera, irrastreables, es complejo. Lo último que podemos decirle a una persona es, la solución está en una denuncia por estafa y confiemos en que el Estado en 7 años le va a dar una sentencia, no su dinero. Una sentencia. Y a la gente no le importa la sentencia, le importa recuperar su dinero. Entonces, en realidad, que la mejor solución no es la actuación del Estado en términos judiciales, sino la prevención.
y los esfuerzos del Estado deberían estar enfocados en prevenir este tipo de actos, no por parte de los delincuentes, porque esa oferta va a haber, sino de la demanda, de quienes usen esos servicios. Pienso que en temas de prevención ha fallado mucho el Estado, sigue fallando el Estado, sobre todo porque es un tema estructural y en cadena. Cuando son niños, los niños creen que el dinero sale de los cajeros por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando van al colegio creen que las cosas se compran sin saber cómo llegan a la mesa. Cuando son adultos creen que la tarjeta de crédito se paga sola y que el DataFast soporta toda transacción. Entonces también podemos entender que la poca inteligencia financiera, en el mejor de los sentidos, no es peyorativo. No estoy diciendo que la gente no sea inteligente, la gente es muy inteligente. Lo que digo es que la inteligencia financiera falla. Y estos problemas agravan esas posibilidades de poder utilizar un mecanismo legal que al final del día resulta ser el peor de todos, ¿sí? Entonces, frente a un mecanismo que no brinda ninguna certeza de soluciones al problema, lo mejor es prevenir el problema. Dicen que la mejor solución a un problema, de hecho, es la prevención. Y la prevención descansa sobre la educación financiera. Y para educarnos financieramente, y sobre todo en términos de inversiones, debemos considerar el marco legal en el que nos movemos o en el que invertimos. ¿Qué consideraciones legales se debe tener para invertir en el país y qué consideraciones legales se debe tener para invertir en el extranjero? A ver, 2 puntos en primer lugar. Respecto del país, lo vamos a dividir de manera en 2 partes. Lo primero es respecto del marco normativo y estructura gubernamental con el sector privado, por un lado, y por otro lado, sector privado con el sector privado, ¿sí? Tenemos leyes de competencia, leyes de regulación del control del poder del mercado, tenemos código civil en materia de contratos, tenemos regulación que nos permite al sector privado, código de comercio, ponernos de acuerdo para desarrollar algo. Pero finalmente, cuando pensamos en que si podemos llevar adelante inversiones, la gente se preocupa en el sentido de que si el Estado las puede proteger, si el Estado las puede garantizar. Y eso se llama seguridad jurídica, que en este momento precisamente el Ecuador no atraviesa su mejor momento, ¿sí? Pero vamos a dejar de lado un poco este tema porque no quiero entrar en altibajos de la política, ¿sí? Dejémosla de lado, sino simplemente nos manejamos en esa posibilidad y qué se necesita. La palabra nos hubiese gustado que se cumpla como lo hacían nuestros abuelos. Hoy también es posible, pero nos dice la teoría económica de los contratos que al final del día un contrato lo que hace es reducir los riesgos de tal manera que el objetivo contractual se cumpla. ¿Y cómo logramos reducir los riesgos? Cubriéndonos frente a eventualidades, ¿sí? Y para firmar un contrato existe una actuación precontractual. Y esa actuación precontractual también está protegida por el derecho. Y podemos entender, por ejemplo, memorando de entendimiento, acuerdos, diálogos, certezas que les permitan a las personas alcanzar un objetivo. Y sobre esa base es fundamental la asesoría de un abogado, bien sea un abogado empresarial o bien sea un abogado en análisis económico del derecho, con el objetivo de no entorpecer las negociaciones de los privados, ¿sí? Sino de que tengan feliz puerto, de que lleguen a término. Y a nivel de país tenemos legislación suficiente. El Código de Comercio y el Código Civil actualmente sí le permiten al sector privado llegar a acuerdos. No podría decir jamás que nuestra legislación no nos permite alcanzar esos acuerdos. El tema es que los acuerdos también deben cumplirse y para cumplirse necesitan la fuerza de los acuerdos que son a través, por ejemplo, de cláusulas de pena, de indemnizaciones, de ser el caso, en las que las personas al final del día permitan llegar a una negociación. Respecto del extranjero, en realidad va a depender mucho de la legislación de cada país, ¿sí?
Si, por ejemplo, nosotros queremos ir a Estados Unidos, tenemos que ir con nuestro pasaporte, nuestra cuenta bancaria, y las compañías limitadas en Estados Unidos son muy fáciles de abrir, en realidad, es bastante sencillo. De hecho, Ecuador adoptó el modelo societario colombiano de la Sociedad por Acciones Simplificadas, las famosas SAS, que en Colombia llevan más de 30 años. Recién aquí no cumplimos ni 5 años en realidad de este nuevo modelo societario, pero para invertir en el exterior, que de alguna manera es sacar nuestros capitales hacia afuera, tiene un objetivo dual: proteger la inversión que de alguna manera está insegura en un lugar determinado, no necesariamente Ecuador, en términos generales, sacarla de cualquier país, ¿sí? Y por otro lado, maximizar los beneficios. Entonces, no podría decir qué se necesita particularmente, sino por qué la gente lo hace. Y al final del día, el que se necesita va a depender de cada regulación de país. Si decimos vamos a invertir en las Bahamas, bueno, ya sabemos en qué sentido va orientado. Pero si decimos vamos a invertir en Perú, sí, Perú funciona muy parecido al Ecuador, los modelos societarios son muy similares, nuestro Código Civil es muy similar, y tener en cuenta que nuestra economía dolarizada es fuerte frente al sol peruano y frente al peso colombiano, por decir de dos latitudes cercanas. Hoy por hoy hay mucho lojano invirtiendo en el Perú. En actividades mineras, por ejemplo, en el norte del Perú, tenemos mucha presencia de ecuatorianos de Loja, de Machala, de Guayaquil, invirtiendo en el norte del Perú. Eso es bueno. Lastimosamente nosotros no tenemos experiencia, por ejemplo, en temas aduaneros y portuarios, básicamente. Pero tenemos un Perú que acaba de inaugurar hace pocos meses uno de los puertos más grandes, que es el puerto marítimo de Chancay, y sobre esa base también potenciar negocios alrededor de la importación que hace Perú. Encadenar negocios y tratar de ampliarlos de Ecuador hacia el Perú es una muy buena opción ahora, por ejemplo. Todas las condiciones que mencionas, Álvaro, son muy interesantes, que optimizan la inversión extranjera directa en el país y en otros países, ¿verdad? Y por otra parte, me gustaría descansar primero por los puntos iniciales, que decían que antes de hacer un contrato debe existir un hecho de precontrato, y ese precontrato es diálogos, ese precontrato son negociaciones, pero ese precontrato me gustaría desarrollar la idea sobre los datos y la ciencia que avalan los rendimientos esperados de una inversión, para que las personas se formen una expectativa racional de lo que esperar cuando depositan sus activos o sus recursos en una inversión. A ver, lo que pasa es que son dos cosas. A ver, quiero tratar de entender al final cuando hablamos de depositar activos y recursos. Una cosa es dejar el dinero a un banco. Claro que sí. Y básicamente ahí no hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. De alguna manera, la regulación económica nos ha permitido tener un seguro de depósitos hasta $33,000, $35,000. No somos presa de crisis financiera como la que tuvimos hace 25 años, 26 años. Quizás el tema va un poco más allá, a maximizar los beneficios entre privados, entre inversiones privadas. En el país, en el Ecuador, está muy poco desarrollado los fideicomisos de inversión. ¿Sí? Es un tema absolutamente poco desarrollado porque nuestra legislación solo permite que reciban aportes de capital las entidades autorizadas. Las sociedades anónimas. Que son bueno, lo que pasa es que las sociedades anónimas pues, son los bancos también, sino las autorizadas para captar dinero. ¿Sí? Y esa autorización le entrega únicamente la superintendencia de bancos o de compañías de acuerdo al giro de negocio. Entonces yo mañana no puedo abrir un local y decir, vengan, ¿saben qué? Inviertan conmigo que yo les aseguro compra y venta de vehículos y conmigo van a estar en la gloria. No funciona tan sencillo. No hay estructuras en el país que permitan, como en Estados Unidos, levantar capitales de la noche a la mañana. Eso en el país todavía no es posible. Pero en un segundo momento, cuando pensamos en asociación de capitales, empecemos desde las formas más básicas que nuestra sociedad actualmente nos brinda. No digo que son las que ofrece únicamente el mercado, sino las que pueden haber. Ejemplo 1, asociarse para comprar un bien inmueble y
percibir los frutos de los arrendamientos. Asociarse para construir y vender un bien inmueble, por ejemplo. Asociarse para comprar un negocio establecido. Usted y yo nos asociamos para comprar un taller que sabemos que está funcionando y que factura 5,000 mensuales. Pero ¿qué pasa si esa persona nos maquilló la contabilidad? ¿Sí? Entonces, aquí vienen los preacuerdos. Entonces, decir, bueno, vamos a unir capitales con estas condiciones. Vamos a asumir los riesgos en idéntica igualdad de condiciones y vamos a firmar un documento en el que usted y yo compartimos el riesgo y también los beneficios. Segundo ejemplo, vamos a comprar el negocio. Su negocio factura X cantidad en los últimos 12 meses, indíquenos la contabilidad y resulta que está alterada. Si sobre la base de esa alteración hemos adquirido ese negocio y hemos quebrado a la vuelta de la esquina, estamos hablando de una estafa. Estamos hablando de que alguien se aprovechó de nuestra ingenuidad para obtener ese beneficio económico. Naturalmente volvemos al tema inicial, estafa, fiscalía, proceso, que lo sancionen al responsable, en el mejor de los casos una condena y en el caso extraordinario recuperar el dinero producto de esa inversión. Entonces, antes de realizar una inversión, es fundamental tener preacuerdos. No puede haber una negociación que sea al calor de las emociones, al calor de una reunión y decir, ok, mañana nos reunimos, invertimos. Preacuerdos, diálogos previos, reglas claras y sobre todo, reducir al máximo la asimetría de información, es decir, las diferencias de información. ¿Qué sabe usted que no sé yo y qué sé yo que no sabe usted? Y en ese eventual intercambio de información, alguien se puede estar aprovechando del otro. Y ocurre, bueno, el derecho prevé todo, puede que los errores sean de buena fe y puede que sean de mala fe. Y lo peor de todo, cuando una persona lleva adelante una negociación, yo siempre les digo a mis clientes, nunca asuman nada. La palabra, el verbo asumir es el enemigo número 1 de las negociaciones entre privados. Ejemplos, es que yo pensé que el carro sí estaba matriculado. Es que yo pensé que el negocio sí había pagado impuestos. Es que yo pensé que no había problemas en este terreno. Todo es que yo pensé, yo le tengo pánico a esas frases. Entonces, asimetría de la información a la mínima expresión, reducir para que al final las eventualidades, las externalidades también sean las menores posibles. ¿Sí? Qué interesante todo lo que mencionas y, por ejemplo, citando el caso de los países desarrollados como Estados Unidos o bloques regionales como la Unión Europea, que facilitan el acceso a la información y es más confiable invertir en compañías cotizadas en la bolsa de valores porque son reguladas por la Comisión de Valores en Estados Unidos, por su paralelo en la Unión Europea, etc. Nosotros tenemos el mercado de valores, pero es poco dinámico en ese sentido, por falta de educación financiera y quizá por falta de un marco legal y de un marco empresarial y ya un marco económico que lo optimice y lo dinamice. Si nosotros pensamos en inversiones financieras respecto de la bolsa, en el país tenemos únicamente la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil. Las empresas que cotizan actualmente en bolsa, si bien es cierto, garantizan seguridad a los inversionistas, lo que pasa es que la gente le tiene al final del día temor. Es un temor generalizado en la sociedad ecuatoriana, lastimosamente, creer que entregarle dinero a una compañía es un deporte de alto riesgo. Mucha gente lo ve como más fácil, entre comillas, entregarle dinero al banco y no a una compañía. Entonces, volvemos al tema de la captación en bancos, que cuando eso pasa, termina generando una distorsión en la economía, ¿sí? Hoy por hoy, al año 2025, la economía, la banca privada del país está atravesando su mejor momento. No solo por los rendimientos, pero también ese mejor momento podría ser un problema para nuestra economía. ¿Por qué razón? Porque mucha gente, en lugar de invertir
Y tomemos el término invertir como invertir en negocios, ¿sí? Invertir en la economía real. En la economía real. Ha decidido por una serie de factores depositar dinero en bancos. Al año 2025 tenemos una liquidez financiera exorbitante en los bancos. Un exceso de liquidez. Un exceso de liquidez financiera. Sí, tienen una liquidez financiera que en este momento les está comenzando a pesar. Porque ¿qué se hacen con tanto dinero los bancos? Al final del día, nuestro sistema, ¿y qué hacemos? Pagando tasas del 6-7% anual, cobrando intereses del 15-17% anual también. Totalmente recesivo en términos económicos. Genera una distorsión. Entonces, el Estado ecuatoriano y la economía en general no quiere el dinero en los bancos. Está bien un ahorro, está bien una póliza, está bien una inversión, pero esta distorsión lastimosamente está conduciendo a nuestra economía a no invertir en negocios, sino a invertir en rendimientos a plazo fijo. Son dos tipos de inversiones que tienen consecuencias diferentes. En el uno, las personas habrán ganado un 10% con el sudor de la frente y en el otro un 6% sin hacer nada. Exactamente. Sin hacer nada. Entonces, yo veo un problema grave en este momento en el país que tenemos que superarlo. Y al final del día, la manera de superarlo es a través de los acuerdos que el sector privado los puede dar entre sí. Y el sector privado en este momento es la punta de lanza de nuestra economía. Así es que las personas que deciden invertir en todo tipo de negocios, de industria, automotrices, manufactureros, el que fuere, en este momento debería ser aplaudido por la sociedad. Y esos negocios son los que deben impulsarse, querido Edwin. Exactamente, Álvaro. Tal es así el exceso de liquidez que las tasas pasivas, es decir, la que nos paga el banco a nosotros por tener el dinero, disminuyeron. Bajado, entre 1 y 2 puntos. Sí, entre 1 y 2 puntos. Y eso en interés compuesto o visto a largo plazo, o sea, sí es menor la cantidad que vas a recibir en valor futuro. Por supuesto. En ese sentido. Por supuesto. Las tasas pasivas en este momento en Estados Unidos, si me equivoco, es el 1.5, máximo el 2%. En Japón ya llevan años con tasas negativas. Entonces, en Japón uno tiene que pagarle dinero al banco para que tenga su propio dinero. Tasas negativas. Yo pienso que lo que pasa es que la economía no se aleja mucho de las decisiones políticas. Economía y política son un conjunto inseparable, ¿sí? Entonces, al final del día, tenemos que evitar que el Estado siga permitiendo que ocurran, siga de alguna manera deteniendo las inversiones privadas. Tienen que fluir. Tienen que fluir y los inversionistas tienen que tener las herramientas adecuadas para poder llegar a acuerdos y que esos acuerdos se concreten en negociaciones comerciales que permitan rendimientos económicos. Exactamente. Y una de las principales herramientas, Álvaro, volviendo al tema de la información asimétrica, es obviamente la información. Y esa información debe ser abierta en escuelas, colegios y universidades, para que las personas dejen de creer que la única forma de invertir es a través de una póliza a plazo fijo, sino que hay muchísimas más alternativas. Fideicomisos, bolsa de valores nacional, bolsa de valores internacional, etc. Y hablando de invertir, estamos hablando de riqueza. El tema de patrimonios. ¿Qué recomendaciones legales les podrías dar a las personas que quieren velar por su patrimonio a largo plazo? Cuando pensamos en patrimonio, nosotros se nos viene a la cabeza protegernos contra terceros de lo que les puedan pasar a nuestras inversiones. Y la mejor forma de llevar adelante negocios que cuiden nuestro patrimonio es a través de modelos societarios. Indefectiblemente, los modelos societarios existentes en el país garantizan que las empresas adopten, obviamente, personería jurídica separada de las personas naturales. Por lo tanto, si yo me quiero poner, que nunca lo hago ejemplo en primera persona, yo creo una compañía que se llame XYZ para el desarrollo de determinada actividad y yo continúo con mis actividades personales. Y no solo una, 2 o 3 compañías. Sobre todo porque si las empresas y los modelos societarios garantizan protección al inversionista y protección a las familias. Segundo, orden y transparencia en el manejo económico. Sobre todo porque tenemos organismos de control que de alguna manera
bien o mal, cumplen su trabajo. Tenemos una superintendencia de compañías a la cual anualmente se le reporta los estados financieros y la información se transparenta. Y finalmente estamos dividiendo y generando beneficios económicos al entorno familiar o al entorno empresarial o al grupo. Sí, ¿por qué razón? Si uno piensa, por ejemplo, en reducir, en palabras con pinzas lo que voy a decir, no en evadir impuestos, ¿sí?, sino en mecanismos de elusión, sí, elusión. Evadir es un delito, eludir es un mecanismo que nos permite maximizar los beneficios sin violar normativa tributaria, sin incumplir la ley. Entonces, si una persona maneja ingresos y no es capaz de justificar gastos, financieramente su impuesto a la renta se va a disparar, pudiendo haber tenido una estructura de gastos, por ejemplo. En una compañía, eso permite justamente a través de procesos de bancarización poder justificar cada centavo gastado. Entonces, si usted tiene un vehículo, el vehículo tiene que estar a nombre de la compañía. Sí, de cajón. ¿Por qué? Porque yo probablemente, si tengo mi vehículo a mi nombre, no puedo deducir los X, se me ocurre, $1,000, $2,000 de gasolina al año. ¿Qué hacemos con ese gasto que no lo puedo deducir? Entonces, naturalmente, que para pensar en inversiones y en modelos societarios nos van a acompañar y los abogados, los inversionistas, los administradores de empresas y los economistas que asesoran van a utilizar también a los auxiliares que son los contadores. Y confluye al final del día un grupo profesional que lo que va a hacer es dos objetivos: maximizar beneficios y reducir riesgos de carácter laboral, tributarios y en general con el sector público. Pienso que los modelos societarios deben formar parte de la mesa en forma obligatoria. Si alguien piensa invertir y no lo hace bajo un modelo societario, estaríamos todavía en formas incipientes de inversión que debemos propender a mejorarlas. Nombras algunas características muy fundamentales en términos de inversión y en términos empresariales. Y de hecho, lo mencionas en economía real, pero por ejemplo a través de activos financieros, cuando eres accionista de una empresa, deberías valorar las mismas condiciones. Muchas personas se dejan engañar o por desinformación hacen el proceso legal, ¿no es cierto? Compran sus acciones, pero no saben valorar el valor real de un negocio, cuando al comprar una acción realmente están comprando lo que tú mencionas, un equipo, un objetivo de maximizar beneficios, de disminuir gastos a través de diferentes mecanismos institucionales y empresariales. Cuando las personas van a comprar acciones, lo primero que deben preocuparse de esa empresa en realidad es qué tan saludable es su patrimonio. Las empresas, como todo en las inversiones, van a tener activos y obviamente van a tener pasivos. Lo peor que le puede pasar a una persona es adquirir acciones en una empresa llena de pasivos. Exactamente. Y sus números en rojo. ¿Sí? Entonces, eso tampoco queremos. ¿Y cómo se puede evitar eso? Teniendo acceso a información real y transparente. Las empresas que cotizan en bolsa pasan por filtros y es una garantía que sí permite. Voy a poner simplemente ejemplos al azar de una empresa que todo el mundo la conoce, que obviamente cotiza en bolsa, Corporación La Favorita, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en Corporación La Favorita, uno automáticamente traslada la imagen y cree que así compre el 0.1% de acciones o el 1% de acciones, va al Supermax y va al Gran Aquí y sabe que tiene acciones, sabe que las puede ver. Pero no necesariamente a ese tipo de negocios ahora también están en boga, bueno, las startups y las empresas de tecnología que han levantado capitales enormes en otras latitudes del país, pero a nivel local no deja de ser también opciones adecuadas para generar el máximo del rendimiento financiero a un valor. Pero sobre todo, transparencia en la información. Si no tenemos información transparente, podemos cometer un error. Exactamente, y transparencia en la información en términos empresariales son los 3 estados financieros contables básicos, analizarlos o contratar a un profesional jurídico o financiero que te ayude en ese proceso para depositar tus recursos de manera
eficiente, de manera segura. Estados financieros básicos, estado de pérdidas y ganancias, balance general y el flujo de caja. Pasando y dejando un tema de lado las inversiones, me gustaría aprovechar que estás aquí y que nos comentes acerca de lo que es el análisis económico del derecho, un área de la economía muy interesante de analizar. Es interesante, lo comentábamos tras cámaras, por cierto, pero de hecho el análisis económico del derecho como una disciplina muchos dicen que es economía aplicada al derecho y otros lo defienden como es el derecho apoyado de la economía. Entonces ahí están en discusión economistas y abogados para ver quién apoya a quién finalmente. Pero lo cierto es que cuando nace el análisis económico del derecho es principalmente de economistas en el mundo jurídico, en el campo jurídico. Y el análisis económico del derecho tiene su origen fundamentalmente en el aspecto normativo inicial, es decir, el impacto en una economía de una norma jurídica. De alguna manera nace así el análisis económico del derecho y luego va teniendo vertientes y se expande, por ejemplo, al análisis económico de los contratos también y a las regulaciones de la competencia o leyes antimonopolio. Entonces tenemos esas tres grandes vertientes, de alguna manera, hay muchas más, pero son las principales con las que podemos dar cuenta, en las que la economía lo que busca es utilizar conceptos propios de la economía para aplicarlos al desarrollo de normas jurídicas primero, poder entender los problemas jurídicos, poder resolver problemas jurídicos y poder predecir problemas de tal manera que permitan anticiparse a problemas. Y entendemos, por ejemplo, en el análisis económico del derecho, por qué en el caso del cometimiento de un delito, qué sé yo, de robo, X cantidad de cualquier delito, ¿por qué una pena y no otra? ¿Sí? ¿Por qué una multa y no otra? Y cuando pensamos en el desarrollo normativo, al final del día pensamos en la palabra que a los economistas les encanta, que es la eficiencia normativa. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en términos de eficiencia, lo que hacemos los abogados es apoyarnos de economistas para que con los conceptos de economía se pueda aplicar en el derecho de la manera más eficiente posible. Cierto es, yo también soy partidario de la eficiencia. Al final del día, la eficiencia no es otra cosa más que conseguir un objetivo al menor costo, ¿sí? Y de alguna manera ese menor costo debe garantizar que la economía fluya, que las relaciones civiles se den, no prohibir nada, no impedir las negociaciones, no impedir la vida social propiamente dicha. Y debemos recordar que el análisis económico del derecho, yo pienso que, bueno, de hecho nace en los años 60, 70. Sí, bueno, ya lo decía antes, básicamente Richard Posner fue un juez, fue juez federal, pero tenemos los principales estudios de Ronald Coase y Gary Becker. Entonces, cuando ellos son premios Nobel de economía, ¿sí? Sobre la base de estudios económicos. Entonces, cuando pensamos en ellos, y lo que pasa es que la corriente de Chicago también, bueno, hay corrientes y corrientes también, ¿sí? Escuelas del pensamiento económico, o sea, como tenemos socialismo, también tenemos capitalismo, son pensamientos también económicos. Y al final del día, lo que ha hecho esta escuela es ganar terreno aplicado al derecho a fin de aplicar los conceptos de economía que permitan al derecho alcanzar la eficiencia desde el punto de vista normativo en un inicio. Perfecto, y ya nos da un mensaje, esa transversalidad de estas dos ciencias unidas, que de hecho el análisis social debe ser apoyado de diferentes ciencias para mejorar la eficiencia y por lo tanto la dinámica económica. Bien, me gustaría seguir conversando largo y tendido, pero para finalizar me gustaría preguntarte, ¿qué consejo financiero le darías a tu yo de 20 años?
Buena pregunta. A mí yo de 20 años. A los que nos están viendo y a mí yo de 20 años, el mejor consejo que les puedo dar es que entendamos primero conceptos de economía que nos permitan tomar decisiones racionales, ¿sí? Yo soy partidario de decisiones racionales y nunca decisiones emocionales, excepto el matrimonio. El matrimonio debe ser emocional. Hay gente que me dirá, no, el matrimonio debe ser también racional. Pero al final del día, aprovechar conceptos de la economía, entender que una persona actúa sobre la base de sesgos también, conocernos, saber cuáles son nuestros sesgos, conocernos hasta qué punto estamos en una situación de aversión al riesgo que estaríamos dispuestos a tolerar, conocernos la forma en cómo vamos a reaccionar ante una pérdida económica y, más importante, conocernos y entender y predecir cómo podríamos llegar a ser teniendo también acceso a recursos. La gente tiene problemas por las dos situaciones opuestas, por falta de recursos y por exceso de recursos, ¿sí? Entonces, y esos dos problemas hay que saberlos manejar. Exactamente. La gente no nos prepara para vivir épocas de pobreza, o sea, la vida no nos prepara, las universidades ni las escuelas no nos preparan para atravesar pobreza y tampoco nos preparan para atravesar riqueza. Mi mensaje es prepararnos para las dos situaciones. Si regresara a los 20 años, me hubiese gustado aprender mucho más de economía, me hubiese gustado mucho más entender conceptos que me permitan entender cómo funciona la riqueza, no en el sentido capitalista puro, porque vamos a entrar en un detalle infructuoso, ¿sí? Sino simplemente entender conceptos de invertir, de maximizar beneficios, no a costa de las personas. Claro, este discurso podría ser estéril si uno va al África a indicarles, entiendan de riqueza. O sea, sí, estamos hablando de otra realidad, de un contexto en el que vivimos y ese mensaje sería fundamental con el objetivo de sufrir menos. Sufrir menos cuando la gente no tiene y sufrir menos cuando la gente tiene. Sobre todo para poder protegernos de las eventualidades y de los riesgos externos que existen en nuestra sociedad. Que alguien nos robe dinero o que no podamos ganar el suficiente dinero pudiendo hacerlo. Y, finalmente, no tener miedo a invertir. No tener miedo a arriesgarse. La aversión al riesgo debe ser controlada, pero no por ello no arriesgarse a invertir, a crear un negocio. Crear un negocio no solo supone un local comercial. Crear un negocio supone inclusive relaciones interpersonales. Manejar a los clientes, entender a los clientes, atender a los clientes, estar frente a un negocio, porque al inicio todos vamos a caminar en ese lado. Diferente sería el momento en el que lleguemos con la bendición de la gracia y de la vida a que alguien más nos dé controlando eso. Pero mientras tanto, no tener el riesgo de invertir, no tener el riesgo de dar ese primer paso para entender que somos capaces de lograr lo que podamos proponer en términos económicos. Al final del día, nosotros vivimos, ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? ¿Para qué vivimos? Claro, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué estamos aquí? Aún cuando nuestro objetivo sean fundaciones de caridad, alguien las financia, ¿sí? Y estamos trabajando para alguien y aún pensando en esa sensación de satisfacción personal, y acabo con esto, debemos alcanzar nuestra satisfacción personal con las mejores herramientas posibles sin causar daño a los demás. No podríamos valernos del daño de alguien para el beneficio propio. Perfecto, muchísimas gracias, Álvaro. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales? ¿Tu oficina? Bueno, en realidad, si alguien desea, soy enemigo de dar números, no está bien. Álvaro Reyes en Google con mucha facilidad me van a encontrar. Yo siempre les digo a mis clientes que un abogado no debe buscárselo cuando hay un problema, sino para prevenir un problema. Y nuevamente recalco que el deber de los profesionales
en economía, porque la economía es una ciencia social. Somos ciencia social al igual que el derecho. ¿Sí? No somos ciencias exactas. Manejamos el comportamiento de las personas. Y finalmente, entendiendo ese comportamiento, vamos a poder reducir esos riesgos, anticipándonos. Busquen un abogado, busquen un economista y estoy seguro que podrán anticiparse a los problemas que sabemos que van a pasar.